El Atleti debuta esta noche en el Mundial de Clubes, pero no es la primera vez que juega esta competición, ni tampoco que la gana. Por lo tanto, estas noches de fútbol y gloria, cuando el Atleti fue campeón del mundo. El Atlético de Madrid llegaba a esta final precisamente después de no haber ganado la suya en su torneo continental. Jugó la final de 1974 ante el Bayern de Múnich con este golazo de Luis Aragonés, pero que luego Schwarzenberg empataría prácticamente al final de la prórroga y se jugaría un partido de desempate en el cual el Bayern de Múnich aplastó a los colchoneros por 4-0. Y aquí es donde entra la duda, si había un campeón de Europa, ¿por qué fue el subcampeón a esta intercontinental? Para tener un poquito de contexto, la verdad es que los equipos campeones de Europa muchas veces no iban a jugar la Intercontinental. ¿Por qué? Lo primero por el formato de torneo, porque eran eliminatorias a doble partido, tanto en Latinoamérica como en Europa, cada uno en su estadio, y además porque los equipos argentinos, que eran los principales dominadores de aquella época, uruguayos y brasileños, tenían un juego, digamos que un poquito duro y un poquito físico. Tenían miedo de que hubiesen lesiones, tenían miedo de los sobrecostes y por eso hizo que equipos como la Juventus de Turín, el Panathinaikos o incluso el Borussia Mönchengladbach fuesen a la Intercontinental en vez de los que eran los campeones de aquel momento. Todo esto hacía que, por ejemplo, finales como la que hubo entre Estudiantes de La Plata y AC Milán en el 69 fuesen de las más violentas en toda la historia del fútbol. En particular, esta fue la que creó este miedo de los campeones de Europa a asistir a estos torneos, porque hubo hasta 4 detenidos en esta final considerada la más violenta de toda la historia del fútbol. Otra diferencia importante era el nivel que tenían los equipos argentinos en aquella época, y es que Independiente de Avellaneda no solamente era el campeón de la Libertadores, sino que estaba jugando su tercera final consecutiva y buscaba su segundo título mundial seguido. Es decir, era un equipazo, y encima tenía gente como Bochini, que era una locura. Y no solamente por plantilla y por nivel futbolístico, sino también por palmarés. Independiente de Avellaneda llegaba precisamente a esta Copa Intercontinental después de ganar la tercera Libertadores seguida de su historia, y aparte, como campeones del mundo tras ganar a la Juve en el Olímpico de Roma. Además, para darle un punto más especial al torneo, era el debut de Luis Aragonés como entrenador del Atlético de Madrid después de colgar las botas. Zapatones había escogido este reto precisamente porque no atravesábamos una buena racha y esta era la primera oportunidad de ser campeones del mundo. Y así se plantó precisamente el Atlético de Madrid en Avellaneda, aunque las cosas no salieron particularmente bien en Argentina, y es que un gol de Balbuena le daba ventaja a Independiente para asumir la vuelta en Madrid con cierto margen de poder repetir corona mundial. Y así, Atlético de Madrid e Independiente de Avellaneda se plantaron en un Vicente Calderón a rebosar para ver si los colchoneros eran capaces de conseguir una remontada que les hiciese campeones mundiales. Y la verdad es que salieron con bastante intensidad para afrontar el partido. Y con este empuje colchonero, Gárate puso un servicio perfecto para que Irureta rematase en plancha, pusiese el 1-1 en la eliminatoria y adelantase al Atleti en el partido. La locura era toda en el Calderón, y aunque Independiente no se rendía, el Atleti seguía avasallando el área argentina. Y fue aquí cuando llegó el momento de locura. Jugada un poco embarullada en el área de Independiente de Avellaneda, la recoge Ayala y patapum para adentro, gol del Atlético de Madrid y del equipo colchonero, campeón del mundo después del pitido final. Adelardo cogía la copa, la levantaba, saludaba a las autoridades y el Atlético de Madrid se proclamaba campeón del mundo por primera vez en su historia. Y como es lógico, todo el Calderón estalló en alegría y en júbilo. Los suyos habían conseguido alzarse con la copa más importante de aquel momento. Y ahora tocaba celebrar, porque 50 años después, una nueva generación está dispuesta a traerla de nuevo para casa y demostrar que solo hay un campeón y va de rojo y blanco.